Perdón, entonces, en resumen, vamos a ver la parte de trigonometría avanzada, ¿sí? Eh, digamos, qué tan importante es que ustedes le entiendan a estos temas o qué tan importante digamos, eh, qué tanto ustedes pudieran evitar tener que aprenderlos. O sea, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si alguno de aquí tiene la ilusión o tiene la esperanza o el interés de entrar a una carrera que se requieren como un buen nivel de matemáticas, es muy importante que aprendan esta trigonometría avanzada este, lo mejor posible desde ahorita. Desgraciadamente esta trigonometría que vamos a ver aquí, hagan de cuenta que o sea, se utiliza en esta parte del curso y luego no la van a volver a utilizar hasta el sexto semestre, los que llevan materias más especializadas de física y de matemáticas, ¿sí? Y digamos que en ese tiempo, en ese lapso, se diluye, se olvida esa trigonometría. Pero esa trigonometría es bien fundamental cuando entran a la carrera. Gracias a que yo no sabía esa trigonometría, híjole, le batallé yo bien gacho cuando entré ahí a la ingeniería. Entonces, pues es el comentario. Las personas que no tienen ese interés, que también es válido, eh, pues bueno, no, vamos a ser honestos, no es tan fundamental que se aprendan este tipo de cosas, pero vamos a ver por ahí unos tópicos, los vamos a ver obviamente para todos, donde vamos a profundizar la parte de aplicación de trigonometría, el curso de física 1. Entonces, el objetivo de este parcial es prepararlos un poquito para lo que van a ver el primer parcial de física 1. Lleven la materia conmigo o la lleven con cualquier otro profesor de la escuela, ¿sí? Entonces, entender bien esta parte de trigonometría les puede ahorrar muchísimo trabajo en el curso de física 1 cuando uno empieza a ver los vectores, ¿sí? Ya saben todos los trabajos eh, que se entregan durante este periodo son el portafolio de evidencias, son las evaluaciones sumativas que se les han estado dejando desde el principio del semestre, ¿sí? Todas las tareas se van a entregar por Teams, la tarea ya no se recibe por correo electrónico, aquí están las ponderaciones, 70% todos los trabajos, 30% el semestral y una última nota. Como ustedes lo habrán visto durante el parcial 1 y el parcial 2, como que hubo muchas chances para que ustedes hicieran entregas ¿cómo se dice? Entregas atrasadas. Entonces, entendemos que está la situación de la pandemia, que sobre todo en el segundo parcial se dieron medios puntos para que la gente repusiera trabajos y todo eso. Afortunadamente es muy poca la cantidad de gente que hace eso. Entonces, en general, felicitar, agradecerle al grupo. La gran mayoría, la verdad, ha trabajado bien. Pero sí les tengo que hacer esta advertencia. En el semestral no hay entregas atrasadas. Digamos que es una manera de tratar de hacer las cosas al ritmo que se tienen que hacer, ¿no? Ya cuando ustedes estén en un trabajo en la universidad o donde sea que ustedes se quieran desenvolver, pues bueno, cuando quedas en entregar algo, pues lo tienes que hacer, ¿sí? Y si entregas atrasado no lo haces, pues pierdes dinero, pierdes el trabajo o en el caso de la universidad, pues pierdes tu calificación. Pero bueno, también en las universidades el 80% es el examen, el 20% son las tareas. Entonces ahí uno hasta se pone a hacer la tarea con más empeño, no por entregarla, sino por entenderle las cosas. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto que les estamos platicando o algún comentario, queja o sugerencia. Bueno, en caso de que no, como dicen, el que calla otorga. Entonces vamos a ir para la clase. Vamos a retomar qué vimos y qué nos falta ver de este capítulo para completarlo. Yo creo que lo podemos completar en 2 o en 3 clases a lo más, ¿sí? Entonces, razones trigonométricas, ya lo vimos. Funciones trigonométricas recíprocas, ya las vimos. Funciones trigonométricas de ángulos complementarios. Entonces, vamos a retomar el parcial aquí
bueno, perdón, este capítulo desde la sección 4.3, ¿sí? Que son las funciones trigonométricas de ángulos complementarios. Esto es una... y lo voy a ver simultáneamente con esto de razones trigonométricas para ángulos evidentes o a grosso modo. Si alguna vez se preguntaban cómo se puede calcular el seno de un ángulo a mano, pues bueno, más o menos de eso trata la sección 4.4. Entonces vamos a aquí avanzarle para ver lo de complementarios. ¿Sí? Es una idea bastante sencilla. No, ya me la brinqué. Entonces, tiene que ver con lo siguiente. Para que esto quede así como muy... Dejen ver dónde empieza bien la sección. No, debe de empezar más atrás. Aquí está. Vamos a tratar de entender de qué trata esto, ¿sí? Ya hemos platicado extensamente que el ángulo A y que el ángulo B, si ustedes lo suman, les tiene que dar 90 grados, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad o eso es un truco que se puede utilizar para calcular algunos otros valores trigonométricos o ya una vez que tú escogiste uno de los ángulos de referencia y empezaste a trabajar con él, si en algún momento del problema o como parte de alguna pregunta que hay que resolver, tuvieran que resolver el triángulo ahora con el ángulo de arriba, ya una vez que tenemos resuelto el ángulo de abajo, del ángulo de abajo, sin resolver el ángulo de arriba, se pueden calcular todas las funciones trigonométricas para B. De eso se trata, ¿sí? Digamos que así lo podríamos resumir. Entonces, por ejemplo, si nosotros escogemos de referencia el ángulo A y tenemos el dibujo, creo que aquí nos va a convenir mucho tener el... Denme un segundito para que se abra mi programa de dibujo, que aquí va a ser muy útil que veamos el triángulo. Sí, lo voy a pegar aquí. Nada más que necesito la 155. Entonces necesitamos ver las páginas 155 y 156 al mismo tiempo. Y el triángulo que quiero que vean con estos valores es este. Entonces, si se toma de referencia el ángulo A, o sea, tú quieres calcular seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de A, ¿sí? Bueno, el seno de A, de acuerdo a las fórmulas que yo les recomiendo mucho y les sigo recomendando mucho que se las aprendan de memoria, acuérdense que el seno es el cateto puesto sobre la hipotenusa, entonces vean que A es el cateto puesto, ¿sí? C es la hipotenusa, ¿sí? Por ejemplo, el coseno de A es el cateto adyacente que tiene que ser la B porque se escogió el ángulo A, ¿sí? Entonces es cateto adyacente sobre hipotenusa y así las construyen todas, ¿sí? Por eso aquí queda A sobre C, B sobre C, A sobre B. Igual pueden calcular las recíprocas. Acuérdense que las recíprocas, la cotangente es la tangente invertida, la secante es el coseno invertido y la cosecante es el seno invertido, ¿sí? Entonces imagínense que ahora tomamos el ángulo B y queremos construir las fórmulas. Por ejemplo, seno de B sería el cateto opuesto, ahora B sería el opuesto y C sería el adyacente. Entonces vean que el seno de A es A sobre C y el seno de B es B sobre C, ¿sí? Y así nos ponemos a construir todos los ángulos, todas las funciones trigonométricas para el ángulo B, ¿sí? Por ejemplo, la secante hay que acordarnos que es hipotenusa entre cateto adyacente. El cateto adyacente ahora es la letra A minúscula porque se encuentra aquí pegado al lado del ángulo B, ¿sí? Entonces ya sacamos todas las fórmulas y nos vamos a dar cuenta de una cosa bastante curiosa. Si nosotros nos ponemos a ver, aquí por ejemplo tengo que seno de A es A sobre C.
Entonces A sobre C lo voy a poder encontrar acá abajo también. A sobre C es el coseno de B. Entonces eso quiere decir que el seno de A es idéntico al coseno de B. Por ejemplo, si yo aquí escojo C sobre B, ¿sí? Yo puedo encontrar C sobre B acá abajo. Entonces quiere decir que la secante de A es igual a la cosecante de B. Y de eso se trata el cuadro de aquí abajo. Lo que hicieron aquí abajo, tomaron todas estas y se pusieron a ver cuál iba con cuál. ¿Sí? Entonces el seno de A resulta que es idéntico al coseno de B, el coseno de A es igual al seno de B, la tangente de A es igual a la cotangente de B, y la cotangente de A pues tiene que ser igual a la tangente de B. Y en la otra página nos muestran las otras dos que nos faltaban. ¿Sí? Entonces a esto se refiere con las funciones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Sí? Esto es mucho más fácil de ver si hacemos algún ejemplo, particularmente con la calculadora. Entonces, para que esto no quede tan extraño, le voy a poner valores aquí a las letras. Digamos que voy a utilizar algunos valores sencillos. Por ejemplo, voy a utilizar 60 grados. Entonces, A, la posibilidad es que debiera de medir 30, ¿no? Digamos, para inventarnos algún valor adecuado. Y vamos a ponerles valores aquí a estos, ¿no? Entonces vamos a escoger, por ejemplo, si tenemos este par de ángulos, vamos a escoger una hipotenusa. ¿Sí? Cuando uno le pone o le inventa valores a un triángulo hay que ser bien cuidadosos, porque si no es muy fácil que uno le ponga o le otorga un valor que no tenga nada que ver. Por simplicidad a la C vamos a hacer que valga 1, ¿sí? Y con estos valores vamos a encontrar cuánto vale A y B para no inventárselos. El hecho de que C sea igual a 1 va a determinar que A y B tengan ciertos valores fijos. Entonces, igual para ir recordando un poquito lo que ya hacíamos, vamos a encontrar los valores de A y B. Por ejemplo, A y B los pudiéramos encontrar con seno y con coseno. Entonces les pido que si tienen su calculadora ahí a la mano, pues la saquen, la utilizan para que verifiquemos un par de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el ángulo de abajo, ¿sí? Y yo quiero sacar el valor de A, pues bueno, hay que acordarnos que el seno de A, perdón, tengo activadas las mayúsculas. Ahora sí, el seno de A, acuérdense que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y de acuerdo a mi dibujito, el cateto opuesto tiene que ser la letra A minúscula, y en este caso la hipotenusa tiene que ser C minúscula. ¿Sí? Y de este triángulo, que le acabo de poner medidas, sustituyo los valores que yo puse en el dibujo. Entonces A vale 30, y en este caso la C pues vale 1. ¿Sí? Y un número entre 1 pues tiene que dar el mismo, ¿no? Entonces vamos a tener que el seno de 30 que A es igual al seno de 30, que es el lado que estamos buscando. Si ustedes hacen seno de 30 con su calculadora, saquen su calculadora y escriban sin 30, le dan igual y les va a dar 0.5. Entonces quiere decir que la A vale 0.5. Ahorita van a ver por qué estoy buscando estos valores. ¿Sí? Van a ver la utilidad. Igual aquí entonces vamos a tener A igual a 0.5. Y por ejemplo, para encontrar en este caso la letra B, se puede hacer con coseno. Entonces coseno de A va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que en el dibujo significa cateto adyacente es la letra B minúscula y la hipotenusa es la C. Y luego me fijo en los valores que tengo. Entonces voy a tener que el coseno de A
pues es igual a lo que vale la letra B, que no lo sé, pero la C sí sé cuánto vale, vale 1, y en este caso el ángulo A vale 30. Entonces de aquí ustedes pueden determinar que B tiene que ser igual al coseno de 30 grados. Si ustedes hacen con su calculadora el coseno de 30, les va a dar 0.866 y ahí les faltan algunos decimales. Y aquí podemos poner cuánto vale la B. Es 0.866. Entonces ya tengo todas las medidas del triángulo. Entonces, resumiendo la tablita de acá, ¿sí? Vamos a hacer las siguientes comparaciones. Por ejemplo, ahorita yo trabajé única y exclusivamente para resolver el triángulo con el ángulo A, ¿sí? Y como ustedes verán, obtuvimos este par de valores, ¿no? Que los pudiéramos resumir por acá. Por ejemplo, encontramos que el seno de 30 grados es igual a 0.5. Ese es un resultado que ustedes pueden checar con la calculadora, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, que el coseno de 60 grados era 0.866. Ahora, digamos que lo quiero hacer al revés. Quiero saber cuál es el coseno de 30. ¿Sí? Vean, aquí hay que ser bien cuidadosos porque es muy fácil confundir una cosa con la otra. Entonces, yo quisiera saber cuál es el coseno de 30, es decir, de haber hecho esto al revés, ¿sí? Y bueno, perdón, aquí más bien es el coseno de 30. Seno de 30, coseno de 30 dieron esto, porque trabajamos con el ángulo de abajo. Ahora digamos que yo quiero conocer cuál es el coseno de 60 y cuál es el seno de 60. Entonces, como yo ya tengo estos resultados y de acuerdo con esta tablita, yo ya veo que el seno de A, o sea, B aquí es el complemento, ¿sí? Tiene que ser igual al coseno de su complemento. Entonces aquí es muy fácil de responder esto. El coseno de 60 tiene que ser igual al seno de 30, de acuerdo a lo que dice esa tablita, y por lo tanto tiene que valer 0.5. El seno de 60 tiene que ser igual al coseno de 30 y tiene que valer 0.86. Ahora, si se perdieron en todas estas cuentitas o no les están hallando forma, dicen, a ver, profe, ¿qué rayos está haciendo? Bien sencillo, háganlo con la calculadora. Saquen seno de 30 y escriban el resultado. Saquen coseno de 30 y escriban el resultado. Y después háganlo con el ángulo complementario de 30. El complemento de 30 es 60. ¿Por qué 60? 60 más 30 da 90. Entonces saquen coseno de 60 y van a ver que les va a dar 0.5. ¿Sí? Y luego saquen el seno de 60 y les va a dar el 0.86 que antes lo obtenían con el coseno de 30. Y esto lo pueden hacer con cualquier par de valores. Por ejemplo, lo pueden hacer con 10 grados y 80. ¿Sí? Lo pueden hacer, por ejemplo, con 40 grados y 50. Lo pueden hacer, por ejemplo, también con 45 grados y 45 grados. Entonces, para terminar la explicación del día de hoy, vamos a verificar estos resultados, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen coseno de 10 con su calculadora, en su calculadora les va a dar 0.984. ¿Sí? Si ustedes hacen, en este caso, el seno de 80, ¿sí? O sea, coseno de 10 da 0.984. Ahora hagan el seno de 80 en su calculadora.
y van a ver que les da exactamente el mismo número. Entonces a eso se resume el tema. Si ustedes tienen un par de ángulos que son complementarios, es decir, que su suma da 90, el coseno de uno de ellos va a ser idéntico al seno del otro de los ángulos. ¿Sí? Entonces de eso se trata esto. Si ustedes quisieran calcular, hacer esto, pero no con seno y con coseno, con cualquier otro par de funciones de por acá, por ejemplo aquí tenemos seno y coseno, se puede hacer con tangente y con tangente. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la tangente de 10, eso lo pueden sacar con una calculadora. Entonces hacen tangente de 10 grados y la calculadora les va a marcar 0.176. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos platicado, su calculadora no tiene el botón cotangente, ¿sí? Pero si ustedes tuviéramos ahí el botón o encontráramos alguna manera de calcularlo, que ya hemos visto cómo, bueno, la cotangente de 80 tiene que ser igual a este número. ¿Sí? De eso se trata el tema. O por ejemplo, si ustedes tuvieran digamos, esto lo pudieran manejar con cualquier otras funciones trigonométricas. Ahora vamos a hacerlo con estos dos que siguen. Nos dejen copiar el espacio. Por ejemplo, si ustedes sacan el seno de 40 grados con su calculadora, el seno de 40 grados da 0.642. Y después si ustedes sacaran el coseno de 50, o sea, el complemento, el coseno de 50 da exactamente el mismo número, 0.642. Digamos que esto lo quieren hacer también con la tangente. Entonces, si ustedes sacan la tangente de 40 grados, o más bien, ahora lo voy a hacer al revés. Ahora digamos que voy a hacer el coseno de 40. ¿Sí? Si ustedes hacen el coseno de 40 con su calculadora, les va a dar 0.766. Si ustedes sacan el seno de 50, o sea que es el complemento, les va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, de esto se trata el tema de funciones trigonométricas de ángulos complementarios. Y aquí, como es de esperarse, si ustedes calculan el seno de 45 grados, este les va a dar 0.717. Y como es de esperarse, pues el coseno de 45 les tiene que dar el mismo número. ¿Sí? Y si ustedes hacen el coseno de 45, que es el complemento, les va a dar también 0.717. Entonces 45 grados, que es la mitad que hay de 0 a 90, seno y coseno siempre dan los mismos resultados. ¿Sí? Entonces vean, es un tema muy sencillo, es una explicación muy sencilla. Tiene que ver con, yo escogí el ángulo de abajo para trabajar, bueno, quiero saber o quiero obtener los resultados para el ángulo de arriba, entonces aquí ya les enseñamos un truco, ¿sí? Se hace para el complemento. Entonces la explicación la dejaría hasta aquí y los últimos minutos se los doy para que puedan tomar nota de estos ejemplos. Estos ejemplos no vienen en el libro, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. Si a alguien les son útiles, pues van a ser, son el apunte de la clase, ¿no? Y esto de acá que escribimos previamente, esto sí viene en el libro. Esto es precisamente lo que viene en sus páginas 155, 156 y al final de la 157. Entonces, como eso viene en el libro, pues ya nos lo ponemos ahí. ¿Alguna duda o comentario?
¿O siguen dormidos, chicos? No, todo bien. Sale, miren, yo tengo las mismas ganas de chambear que ustedes y lo estoy grabando, o sea, créanme, los profes a veces también estamos bien fundidos, pero miren, hay que echarle ganas, es el último jalón del semestre, ya para que acabemos con esto, se los prometo, se va a ir rápido. Eh, yo voy a ver los temas ahora sí que por esta cuestión de que estén bien preparados por obligación. Pero pues bueno, hay que, les insisto chicos, hay que echarle ganas, ¿no? Yo me quedo conectado los últimos 7 minutos si hubiera dudas o comentarios. Les dejo esto aquí proyectado para que lo copien. Y pues eso es todo. Que tengan buen inicio, que tengan buen final de semestre. Ya esto se está acabando, entonces, y descargo la lista de asistencia. Sale y pues a partir de ahorita, si se quieren desconectar, lo pueden hacer. Aquí yo me quedo los últimos minutos. Sale, bonito día. Adiós, gracias, profe. Sale, hasta luego. Gracias.